En el medio de la serie de los dones del Espíritu Santo, que si el Señor permite, mañana lo vamos a terminar. Hoy vamos a ver dos dones de poder, milagros y sanidades. Y al final queremos tomar un tiempo para orar por los enfermos. ¿Amén? Yo pensé que iban a ponerse más contentos. Al final vamos a tomar un tiempo para orar por todos los enfermos porque creemos que hay poder en el nombre de Cristo. Cuando el fin de semana pasado yo dije, traiga les digo que los que no vinieron el martes se perdieron un panel bíblico extraordinario. Ha sido maravilloso. Y también los que lo han sintonizado a través del internet, que los hermanos que están sintonizando la transmisión, aprovecho de decirlo ahora, no se está transmitiendo la alabanza. Así que por un tiempo no se está transmitiendo la alabanza hasta que se hagan ciertos ajustes. Así que si usted entra a lo mejor a las 7, no va a encontrar la alabanza, va a encontrar un anuncio que dice que el servicio va a empezar durante la predicación. Lo mismo el día de mañana, domingo. Si entra a las 10, no va a estar la alabanza, va a estar un anuncio. Generalmente, mire, son 7:30, 7:35, 7:40 aproximadamente. Para los hermanos que están sintonizando y esperan la predicación va a estar entrando aproximadamente 7:40 los sábados y 10:40 el domingo. Amén, así que tiene un poquito más de tiempo. Así que, pero los hermanos inclusive que no estaban aquí, pero pudieron sintonizarlo del panel bíblico, han coincidido en que fue algo maravilloso, fue algo muy lindo y algo que vamos a seguir haciendo. Ahora, este martes tenemos el ABO. ¿Qué es el ABO? Alabanza, Biblia y oración. 3 temas traídos por 3 predicadoras. Yo no me lo voy a perder. Yo voy a estar sentado ahí, tomando nota, y va a ser de bendición. Amén. Y hace 2 semanas comenzamos con los dones del Espíritu Santo, y aquí hay mucho, y esto es para la iglesia, porque como iglesia del Señor queremos ser una iglesia que opera en los dones del Espíritu. Necesitamos los frutos, pero por sus frutos los conoceréis, dice el Señor, pero los dones son importantes. Y a medida que hemos desarrollado esto de los dones, algunos han dicho, ahora entiendo por qué me pasaba lo que me pasaba, pero no sabía cuál era el don. ¿Se acuerdan? Ahora lo vamos a repasar. Hemos hablado de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. ¿Qué más? Fe. Hoy veremos milagros, sanidades. Y mañana es un día para no perdérselo porque estaremos hablando del don de diversidad de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. No se lo pierda. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Y vamos a ponernos en pie, por favor, una vez más, para leer la palabra. Si lo tiene, me da un amén. Y vamos a leer desde el versículo 8, que aquí es donde está la lista de estos 9 dones espirituales. Hay otros dones que se mencionan en Romanos 12, que son otro tipo de dones que en otra oportunidad los vamos a ver. Son dones complementarios. Pero aquí el apóstol Pablo está enseñando específicamente acerca de los dones del Espíritu. Y dice así la palabra de Dios, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Yo te doy gracias por este pueblo que ha venido a escuchar tu palabra. Señor, y necesitan escuchar tu voz, no la mía. Por eso te pido que tomes tu lugar una vez más y seas tú enseñando, seas tú trayendo esta palabra, sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón. Bendice a los que sintonizan esta predicación, los que escucharán esta predicación en el futuro, y seas tú llegando a cada corazón, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén y amén. ¿Cuántos de los que están aquí, pueden sentarse mis hermanos, cuántos de los que están aquí en estos dos últimos servicios o el fin de semana pasado han aprendido algo acerca de los dones espirituales? Por lo menos una cosa. Ok, ¿cuántos tal vez no han venido, se lo han perdido? Para los que se lo han perdido, está en el internet, está en las redes, está en Facebook, está en YouTube, la parte 1 y la parte 2. Así que esto es algo lindo para que usted pueda regresar a esos servicios y los pueda ver con tiempo, porque hay mucha palabra y hay mucha claridad en lo que yo creo trae la palabra del Señor a la hora de que cuando hablamos de dones hay confusión. No sé si a usted le pasó a veces que usted le ha tocado ir a una iglesia donde hay mucho desorden, pasan cosas y uno no entiende lo que está pasando porque se ha hecho mucho abuso de los dones. Pero el apóstol Pablo dice, no, quiero que no ignoréis, no ignoren, no dejen de lado. Esto es muy importante para el crecimiento de la iglesia. ¿Quién se acuerda? No vamos a tomar, no estamos en el seminario bíblico, pero ¿quién se acuerda de lo que es un don? ¿Qué es un don? Un regalo de Dios. Un don es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia y para glorificar el nombre de Cristo. Eso es primero. Un don es un regalo. Si Dios te da un don de estos, no es para glorificarte a ti. No es para ahora llevar aquí una medallita, ¿verdad? Que diga, los 4 dones que tengo me los voy a imprimir en la camisa de Ujier, por ejemplo. O en la camisa que tengo, o en la camisa. Hermano, mire, don de ciencia, don de sabiduría, fe y milagros. ¡Wow! No es para glorificar primero que todo al nombre de Cristo. Y después es para beneficiar al pueblo de Dios. Veía lamentablemente un video esta semana en donde este muchachito, tal vez llamado profeta, le iba a averiguar el nombre que le iba a poner una señora embarazada a su bebé. Y corría, espamento, la gente gritaba, la iglesia llena, hasta que finalmente dice, yo lo voy a escribir en un papel. Y cuando lo pone en un papel, la mujer que está embarazada empieza a llorar. Porque dice, sí, ese es el nombre que le vamos a poner. Y toda la gente lloraba y toda la gente. Entonces yo me preguntaba en ese momento si eso estaba trayendo gloria al nombre de Cristo. No, estaba trayendo supuestamente más fama a aquel que lo estaba haciendo. Porque ahora vieron. Y lo otro, no estaba haciendo de ningún beneficio al pueblo. Dígame, si alguien aquí está esperando un bebé ahora, por ejemplo. Y yo le adivino el nombre que le va a poner usted al bebé. ¿De qué le edifica eso? ¿Le hace algo? ¿Usted le produce algo eso? Si yo, es más, te adivino el nombre de tu perro. ¿Te lo puedo adivinar? No me tientes. Te adivino el nombre de... ¿En qué te beneficia eso espiritualmente? Nada. No beneficia. Entonces, primero es para glorificar al nombre de Jesucristo y después para beneficiar al pueblo de Dios. Y dijimos que los 9 dones se dividen en 3 categorías. No sé si los tenemos aquí todavía en la pantalla. Ahí están. Dones de revelación, que son palabras de sabiduría, palabras de ciencia y discernimiento de espíritus, muy importante. En la categoría de dones de poder tenemos fe, sanidades y milagros. Y en la categoría de dones de inspiración o los llamados dones vocales tenemos diversidad de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Todos son importantes. Hasta ahora hemos visto 4. Palabra de sabiduría. A ver, ¿quién se acuerda algo de lo que es? ¿Qué es palabra? Recibe una palabra de sabiduría. ¿Ser sabio en alguna área? No están muy seguros, ¿eh? Cuando dicen, necesito palabra de sabiduría, necesito ser sabio para resolver este problema, ¿recibí una palabra de sabiduría? Voy a entender que algunos no han venido y algunos no se acuerdan. ¿Algo? Una palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural, ahí está, de un evento que todavía no ha ocurrido.
Cuando yo estaba explicando, y alguno ahí levanta la libreta porque estaban anotando, esa está en las libretas, eso está bueno. Entonces, cuando tú sientes, o estás orando por alguien y sientes que el Señor te está diciendo algo que va a pasar a esa persona, es una palabra de sabiduría. Ha pasado eso mucho, a lo mejor te ha pasado y dices, no sabía que era así. Cuando estaba el sábado pasado enseñando este primer don, el don de sabiduría, yo lo dije, y estaba el pastor Carlos Alberto aquí, que no está aquí con nosotros hoy porque me mandó una foto. No, todavía no se fue. Ya lo queremos mandar. Tuvo un problema con el carro y no pudo llegar a tiempo. Pero cuando yo estaba enseñando esto, le digo, vamos a suponer que yo le digo al pastor Carlos Alberto, te van a llamar de África y te vas a ir a predicar a África. Esa es una palabra de sabiduría. Pero cuando se lo estaba diciendo, digo, te lo digo en serio. Y seguí. El martes a la mañana lo llamaron, ¿de dónde? De África para ir a predicar. Y imagínense que Carlos Alberto quedó duro. De África lo llamaron para predicar. Bueno, eso fue un ejemplo. Que Dios te puede mostrar algo que Dios va a hacer en esa persona o en tu vida. Y cuando eso ocurre, puede pasar que Dios te lo muestre solo para que ores, para que se lo reveles a esa persona, o si es para ti, para que tú te prepares. En este don dimos el ejemplo de Noé. Dios le reveló a Noé, a través de una palabra de sabiduría, que iba a haber un gran diluvio en el mundo. ¿Para qué? Para que Noé y su familia se prepararan. Ese es el don de sabiduría. El don de ciencia es parecido, pero aplica al pasado o al presente. El don de ciencia es una revelación sobrenatural de parte de Dios acerca de un evento pasado o presente. Y dimos el ejemplo de Jesús y la mujer samaritana. Cuando Jesús le dijo, dame de beber, y ella le empezó a decir, empezó ese diálogo maravilloso acerca del agua de vida que es Jesús. Y cuando Jesús le dice, ve y llama a tu marido, ella le dijo, no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso es una palabra de ciencia, un evento pasado o presente que en forma sobrenatural Dios te lo revela. Y después vimos en lo que es el área de revelación, el discernimiento de espíritu. Y dijimos que esto es muy importante. Estos 9 dones no siempre están no siempre están encendidos. No es que yo hoy digo, ok, hoy como voy a la iglesia, hoy enciendo el don de palabra de sabiduría a ver si digo algo. Enciendo el don de palabra a ver si... No. Esto se activan cuando el Espíritu Santo quiere edificar y ministrar a su pueblo. Ahora, el don de discernimiento de espíritus está siempre encendido y debe estar siempre encendido. Porque este es un don para nuestra protección. Ahora, yo lo aclaré el sábado pasado o el domingo, lo vuelvo a aclarar hoy. Este no es el don de sospecha, o el don de desconfianza, o el don de detective secreto. ¿Se acuerdan que yo les comenté que había un hermano que todo lo veía negro en la iglesia? Que venía y me decía, ¿ves ese hermanito que pusieron ahora? Veo algo negro alrededor. Y al otro, veo algo negro. Y veo, sí, que veía todo negro, todo negro, todo negro. No es este, no me cae bien. Algo siento que no me cae. Cuando lo veo, la piel se me eriza y no tiene víbora. Bueno, todas esas barbaridades. No es el don de sospecha. Es una protección. Y dimos el ejemplo en la palabra del Señor, que este don te permite dividir, separar el alma del espíritu de la persona. Porque en el alma están las intenciones, las motivaciones. Entonces, este don te permite discernir cuál es la verdadera motivación de la persona cuando viene hacia ti. Y esto te libra de muchos problemas. Porque gracias al discernimiento de espíritu, lo que lo tienen, se han librado de muchos problemas. O no me digas que en algún momento algo vino a tu vida y tú sentiste de parte de Dios y dijiste, no me siento bien. Y no era sospecha, no era superstición, no. En el espíritu sentiste que algo no estaba bien. ¿Por qué? Porque tienes el don de discernimiento de espíritu. Y ese es un don que todos los cristianos tienen que tenerlo y tiene que estar activo siempre. Porque hoy en día todas son buenas propuestas. Hoy en día todas son buenas oportunidades. Hoy en día todo te conviene y todo te va a hacer bien.
Pero cuando vas a enfrentar en el espíritu a esa persona, ese don de discernimiento te muestra y te hace sentir cosas que no están bien. No sé si te ha pasado que tú dices, hay algo que no entiendo qué es, como que me impide seguir. Bueno, es el don de discernimiento. Te está inquietando el Espíritu Santo, decirte, no lo hagas. Y cuando no hemos hecho caso y hemos ignorado el discernimiento y la voz del Espíritu Santo, nos ha ido mal. Así que, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. Después entramos el fin de semana pasado en la categoría de dones de poder y vimos fe. Y hablamos de fe. Fe no es, el don de fe no es decir yo tengo fe. No es esa persona que siempre, hay personas positivas, ¿sí o no? ¿Cuántos positivos hay aquí? Gloria a Dios, wow. No, me levantaron el ánimo de una manera, wow. No, estoy por las nubes ahora. Wow, increíble. Ni siquiera, amén. ¿Qué positivismo, hermano? No, con esta iglesia, wow. Le voy a hacer la misma pregunta mañana a los hermanos de domingo y vamos a ver la respuesta. ¿Cuántos hermanos positivos hay aquí en esta noche? Bueno. Hay hermanos que siempre ponen buena onda, le ponen ganas, le echan ganas y uno dice, ay, este hermano tiene el don de fe, porque es muy positivo. Porque no, hermano, hay una fe que es natural. Inclusive los incrédulos tienen fe. No en Dios, pero en fe. Tienen fe que, por ejemplo, mañana va a salir el sol, que mañana van a comer, que mañana si salen de vacaciones van a llegar a su destino. Es una clase de fe natural. Ahora, después está la fe para salvación, que es la fe que nos hizo creer en Jesucristo y por esa fe fuimos salvos. Después está la fe en las promesas del Señor y cuando creemos en esas promesas del Señor, pero el don de fe es algo totalmente diferente. El don de fe es una fe sobrenatural que viene de Dios y fluye a través de ti para lograr algo imposible. Algo imposible. Y uno de los ejemplos que vimos es cuando Jesús convirtió, por ejemplo, el agua en vino. Cuando Jesús alimentó a los 5,000. Vimos la vida de Sadrac, de los muchachitos. Sadrac, sí, Mesac y Abdenego. Cuando se dijeron no vamos a hacerlo, no vamos a adorar al rey. Y los tiraron al pozo y encendieron el fuego 7 veces más, al horno de fuego, 7 veces más calentaron. Y sin embargo, cuando se acercaron, los que se acercaban se quemaban, pero veían que en vez de 3 habían 4. Y era ahí el ángel de Jehová, una preencarnación de Cristo, danzando con ellos. Porque esa misma fe los llevó a ellos así, no importa lo que venga. Esa es una fe que tienes en algún momento específico. Tú tienes un don de fe que cuando algo se presenta imposible, y cuando alguien te mira y dice, yo no sé de dónde sacó esa fe ese hombre, esa mujer, pero el Señor hizo un milagro en su vida. Ahora, don por don que vamos viendo, y quise hacer un resumen rápido para los que no estuvieron, no lo escucharon o para recordar, lo vemos tan importante para nuestra vida, pero también para la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice, no ignoren, no lo dejen de lado, esto es un tesoro, esta es una bendición, estas son herramientas que el Señor dejó. En esta noche vamos a ver milagros primero, y después sanidades, para dejarlo para lo último. Una de las cosas que notamos en esta categoría de dones de poder, fe, milagros y sanidades, es que trabajan en conjunto. Y esto es algo que nosotros tenemos que, porque cuando pensamos en los 9 dones del Espíritu Santo, tal vez los encasillamos en 9 cajas y pensamos que obran de diferentes maneras. Aquí, por ejemplo, hay personas que tienen más de un don, tienen más de 2, más de 3, hay algunos que a lo mejor tienen los 9 dones, gloria a Dios. Y muchas veces los dones del Espíritu Santo funcionan en conjunto, no funcionan por separado. Y en esta categoría de dones de poder, tenemos que entender que el don de fe, milagros y sanidades operan en conjunto. A veces nuestra mente quiere dividirlos, pero operan, y ahora usted lo va a ver a través de la palabra del Señor. ¿Qué es un milagro? Un milagro, ¿verdad? ¿Es eso que nosotros consideramos algo imposible? Piensa algo en tu vida ahora que es imposible,
que tú lo recibas hoy y si lo recibieras cuando llegas a tu casa? ¿Qué sería eso? Un milagro. ¿Cuántos han experimentado un milagro de parte de Dios? Ahora, Dios hace milagros, pero otra cosa es tener el don de milagros. Un milagro es algo que nosotros es impensado, imposible, pero algo que para Dios es algo de todos los días. Es como que cuando tú todos los días te levantas y te lavas los dientes, algo normal. Quiero que entiendas que para Dios los milagros son normales. Es algo que Dios hace todos los días. Pero a nosotros nos toma de sorpresa porque es algo imposible. Esa es la magnitud de un milagro. Algo totalmente imposible de conseguir. Así que, escucha bien, un milagro es un evento sobrenatural que va mucho más allá de tu entendimiento o habilidad. Eso es un milagro. Un evento sobrenatural que va mucho más allá de tu entendimiento o tu habilidad. Algo que tú no puedes entender, algo que jamás tú hubieses podido hacer, sin embargo ocurrió sobrenaturalmente porque Dios estuvo allí. En algunas ocasiones, escucha bien, los milagros se sobreponen o anulan, por decir de una manera, las leyes naturales. Por ejemplo, si yo dejo caer esta Biblia, suelto la mano ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Muy bien. ¡Wow! Están hoy tremendos, ¿eh? Bueno. Ahora, si alguien con el don de milagros oraría para que cuando yo saque esta Biblia, que saque la mano, la Biblia quede suspendida en el aire, ¿cuántos quieren que lo haga? ¿Quiere que lo haga? ¿Quieren que lo haga? No, dicen algunos no. A ver, te estoy dando solo un ejemplo, porque uno dirá, ¿y por qué Dios haría eso? No traería gloria, o sea, Dios lo puede hacer, traería gloria a su nombre porque lo haría Dios, pero ¿de qué te beneficiaría? ¿Te cambiaría tu vida? Llegarías a tu casa y decías, ¡ay, no sabes! El pastor suspendió la Biblia en el aire. ¡Wow! Y, nada, ok, ya pasó. Pero si alguien, por ejemplo, esto es un ejemplo que estoy dando, con el don de milagros, ora para que cuando quite mi mano la Biblia quede suspendida en el aire, ese milagro va a anular la ley de gravedad. Entonces, te estoy dando como ejemplo, en algunas ocasiones los milagros anulan leyes naturales, cosas de la naturaleza que tienen que pasar, pero por ese milagro no pasan o pasan. Te voy a dar un ejemplo. La semana pasada vimos algunos de los milagros, pero quiero darte este ejemplo porque me parece muy importante cuando hablamos de que pueda anular una ley natural o de la naturaleza. Es uno de los milagros en la vida de Moisés, que todos conocen. Como sabemos, después de que Dios insistió en el corazón de Faraón, tratara con Faraón de diferentes maneras, Faraón dejó ir a su pueblo. Le dijo a Moisés, agarra a tu pueblo y vete. Pero después que se fueron, ¿qué pasó? Faraón se arrepintió y empezaron a perseguirlos. Hasta que llegaron al borde del Mar Rojo y atrás tenían al ejército de Faraón. ¿Qué pasó en ese momento? Ustedes saben la historia. El Mar Rojo se abrió en dos y el pueblo cruzó en seco. Eso fue un milagro, algo que anuló la ley natural de que las aguas tienen que estar juntas. Porque ¿cómo se va a dividir un mar? Bueno, se sobrepuso a la ley natural este milagro. Y cuando el ejército de Faraón quiso cruzar, y estaban ahí por el medio de la tierra seca, las aguas se volvieron a unir y todos perecieron. No es la única vez que vemos que se abre el Mar Rojo o el río Jordán, o se abren las aguas. El profeta Elías estaba con Eliseo y debían cruzar el río Jordán. Dice la palabra que el profeta Elías sacó su manto y golpeó bien fuerte en la orilla. Y cuando golpeó bien fuerte en la orilla, las aguas del río Jordán se abrieron y cruzaron Elías y Eliseo en tierra seca. Eso es un milagro. Esto lo vemos también en varias oportunidades en la Biblia. Ahora,
No te sorprendas también, porque aquí estamos hablando, y lo que yo veo en la palabra del Señor, que en cada milagro, y estas personas con el don de milagro, siempre se requiere un paso de fe. Ahora, yo he recibido milagros en mi vida porque otros han orado por mí. No te extrañe que alguien con el don de milagros haya orado por tu vida y tú hayas recibido un milagro en tu vida. Esto es algo que generalmente no pensamos. Pensamos que esto ocurre en el momento o que las cosas pasan, pero tú no sabes si hay alguien que por mucho tiempo con el don de milagros estuvo orando por tu vida y tú recibiste ese milagro se hizo realidad porque alguien oró por ti. Qué importante es cuando Dios pone en nuestro corazón orar por alguien. Y si sabemos que esa persona está pasando un momento de necesidad o un problema, una angustia, una tribulación, orar por un milagro por esa persona. Y Dios lo puede hacer. Tal vez nunca te vas a enterar, pero Dios te puede usar. Y qué lindo que es, y por eso es para edificación del cuerpo de Cristo. Porque si yo sé que tú estás pasando una necesidad y yo comienzo a orar por ti, y alguien más comienza a orar por ti, y tú recibes ese milagro, como cuerpo, como familia, nos regocijamos porque Dios te ha bendecido. Qué lindo, mire, no hay nada más lindo que ver que cuando en la iglesia alguien es bendecido, alguien recibe un milagro, alguien recibe una sanidad, porque toda la iglesia se goza. Aquí escuchamos testimonios continuamente de las cosas que Dios hace y nos pone contentos, nos debería poner contentos. Así que también puedes recibir un milagro porque alguien oró por tu vida para recibir un milagro. Así que, otra vez, el don de fe, porque si usted va atando cabos, el don de milagros y sanidades que vamos a ver ahora, trabajan en conjunto. Porque para ejecutar un milagro a través del poder del Espíritu Santo, con ese don de milagros se necesita fe. Y si ese milagro es una sanidad, es también el don de sanidades. Así que los dones de poder actúan en conjunto, como también los dones de revelación actúan en conjunto. Y como vamos a ver mañana, los dones de interpretación actúan en conjunto. Diversidad de lenguas, interpretación de lengua y profecía. Y atención mañana porque espero que se aclaren muchas dudas acerca de lo que es hablar en lenguas. El hablar en lengua como mi idioma de oración con el Señor, por ejemplo. Si has recibido lenguas para orar. ¿Qué pasa cuando alguien se pone a los gritos a orar en lengua en el servicio? Cuando hay interpretación, ¿por qué no hay interpretación? Si debe haber interpretación, ¿quién interpreta? ¿Para quién es? ¿Es para la iglesia? ¿Qué pasa con la profecía? Bueno, mañana, es más, ni sé si nos va a alcanzar el día de mañana, espero completarlo. Y vas a ver cómo también operan en conjuntos. Pero quiero concentrarme en el tiempo que nos queda en el don de sanidades. Y hay algo muy interesante que nos muestra la palabra del Señor. Porque este don es diferente a todos los demás. Escucha bien, y tú lo vas a descubrir. Este don es diferente, bueno, todos los dones son diferentes a todos, pero este en particular es diferente a todos los demás 8 dones. Y lo que vamos a hacer es que vamos a leer otra vez 1 Corintios 12, para que usted mismo se dé cuenta, usted me va a decir, el primero que descubra la diferencia de este don, recibe en esta noche una bendición. Amén. Que no sé cuál es, pero el Señor se la va a dar. Amén. Bueno, vamos a leer. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ese es el primero. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, el segundo. A otro fe, el tercero. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso y a otro interpretación y profecías. Discernimiento, bueno, okay. Si lo tiene en su Biblia, léalo. ¿Qué tiene diferente este don a los demás? Ahí está en plural. Muy bien, ¿quién lo dijo primero? 2 o 3. Den un aplauso a los que fueron rápidos para eso, muy bien. Es el único don que está en plural. Dice dones de sanidades. Ahora, no está mencionando un solo don, sino que hay dones de sanidades diferentes. Y esto es muy profundo. Ahora, lo que yo te voy a compartir
es una interpretación. Muchos pueden decir es una coincidencia, pero me parece mucha coincidencia con lo que te voy a compartir. De esto no podemos hacer una doctrina de esto, amén. Por eso es importante que a veces es una interpretación y qué interesante que es esto y cómo parece esto que la palabra está diciendo esto, pero hasta allí. Porque mire, aquí hay muchas preguntas sobre esto. El martes en el panel bíblico, wow, cuántas preguntas surgieron, ¿verdad? No tuvimos tiempo. Lo vamos a hacer de otra manera más rápida para la próxima. Pero hay ciertos tipos de dudas o preguntas en las cuales podemos o no estar de acuerdo, pero no afecta eso tu salvación. A lo que voy es que hay ciertas cosas, y lo hablábamos en lo que es, por ejemplo, nuestra declaración de fe, que no son negociables. Jesús es Dios. El Verbo se hizo carne. Jesús es Dios. Jesús murió en la cruz del Calvario. No hay otro método para salvación que no sea a través de la sangre de Cristo. No hay otro método de santificación que no sea el Espíritu Santo trabajando en mi vida porque yo he puesto mi fe y mi confianza en el sacrificio de Cristo. Creemos en la venida del Señor, en el arrebatamiento. Hay cosas que no son negociables. Ahora, cuando hablamos de una interpretación de que esto puede ser así, puede ser, ahí podemos estar en desacuerdo, no hay ningún problema. No por eso usted se tiene que ir de la iglesia, ni por eso usted va a perder su salvación. ¿Entiende? Estas son teorías o interpretaciones. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. El misterio de dones de sanidades se encuentra en la muerte de Jesús. La muerte de Jesús fue profetizada por Isaías. Isaías 53:5 dice, lo tenemos aquí. Mas él herido fue. Tenemos Isaías 53:5. ¿Lo tenemos allá atrás? ¿Yariel? ¿Está o se fue? ¿Tenemos Isaías 53:5? Gracias. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Me estoy acordando que hay una alabanza con eso. Sí, ¿no? O sea, creo que era herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ah? Es como un corito, ¿no? Julio, como un corito. Bueno, esta llaga en el cuerpo de Jesús la produjeron los azotes que le dieron a Jesús. La llaga no está hablando de la cruz en sí, todavía antes que llegara Jesús a la cruz. Su cuerpo fue azotado y se enllagó, todo enllagado. Y en esos tiempos había una medida de castigo implementada por el ejército romano, que eran ciertos tipos de azotes. Ni uno más ni uno menos. Si se le daba uno más, se pensaba que la persona podía morir. O era o la sentencia de muerte o estos azotes que era, prácticamente los dejaban medio moribundos. Y son los famosos, cuando usted lee la Biblia, 40 azotes menos uno. En otras palabras, ¿cuántos azotes? 39. Entonces, era como que 39 azotes. Era la medida de castigo. La Biblia no dice que Jesús recibió 39 azotes. Pero si en ese tiempo los historiadores dicen que la medida de castigo era 40 azotes menos uno, inclusive, ¿saben quién tenemos la prueba? En el apóstol Pablo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:24. De los judíos, 5 veces he recibido, ¿cuánto? 40 azotes menos uno. Esta era la medida de castigo en ese tiempo, o sea, 39 azotes. Ahora, lo que muchos dicen es, ¿por qué la Biblia no dice directamente 39 en vez de 40 menos 1? Bueno, ahí encontraremos el misterio, no se haga problema. No se enfoque en eso. Lo importante es que son 39. 40 menos 1 es 39. ¿Estamos bien con eso? Bien. Entonces, la medida de castigo eran 39 azotes que Jesús pudo haber recibido en su cuerpo, que le produjeron la llaga por la cual dice ahora Isaías 53 profetiza que por esa llaga nosotros seremos curados. Y cuando habla de ser curados,
no está hablando solamente del físico, por supuesto que está hablando del espíritu primero. Porque en todos los milagros vemos que Jesús le dice al enfermo que mostraba fe, vete porque tu fe te ha salvado. El versículo que se leyó hoy al principio del servicio en Santiago dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Muchos recitan ese versículo y dicen, sanará, no, salvará. Ahora, salvar significa también sanar. Si el Señor te salva, te sana, pero primero te quiere salvar. Así que Isaías dice que esa llaga trajo en mí sanidad. Por su llaga fuimos nosotros curados. En el espíritu, pero también creemos con todo nuestro corazón que la sangre de Cristo tiene poder para sanar todo cuerpo enfermo también, en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Ahora, hace mucho tiempo, ustedes tal vez ni habían nacido todavía, por supuesto que yo tampoco, la ciencia médica descubrió algo, pero después lo dejaron a un lado y lo negaron. Porque si ustedes se dieron cuenta, cuando la ciencia descubre algo y ve que la Biblia ya lo había revelado, es como que lo dejan de lado porque este mundo nunca quiere darle la razón a la palabra de Dios. Pero nosotros sabemos aquí que todas las respuestas de esta vida están en este libro precioso que es la palabra del Señor. Todo está aquí. Hasta que la tierra es redonda, está aquí. Todo está aquí. Entonces la ciencia médica hizo un descubrimiento, pero cuando vio ciertas cosas dijo, vamos a retirarlo porque no queremos coincidir con la Biblia y sobre todo con este número. Hace muchísimos años la ciencia descubrió y llegó a la conclusión que todos los desórdenes del cuerpo, sean en nuestros órganos, mal funcionamiento, infecciones, trastornos mentales, todos los desarreglos y lo que le puede pasar a un cuerpo humano, se podían resumir en un total de 39 categorías. 39 categorías de enfermedades. Entraban muchísimas de todas estas dolencias y desórdenes en estas 39 categorías. Entonces, cuando leemos eso y encuentro eso, digo, wow. Puede ser coincidencia, pero demasiada coincidencia. Entonces digo yo, con esto que te estoy diciendo no te va a cambiar la vida. Vas a tener teniendo los mismos problemas de siempre. Pero me pareció interesante que si hace mucho tiempo la ciencia médica descubrió que todos los trastornos se pueden resumir en 39 categorías y Jesús recibió 39 azotes y la palabra me habla de dones de sanidades, o sea que son más de una. Digo yo, ¿será que esa llaga producida por los 39 azotes que le dieron a Jesús es suficiente para cualquiera de estas 39 categorías de enfermedad que pueda tener nuestro cuerpo humano? Yo lo creo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Esta podría ser la explicación. Es una teoría, no hagamos una doctrina, pero me resulta muy interesante y demasiada coincidencia. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, para recibir sanidad, lo podemos hacer de 4 maneras. Número 1, la primera es cuando tú estás enfermo y encuentras una promesa en la palabra del Señor, tú la crees, tú oras y tú recibes sanidad. A muchos le ha pasado esto aquí a lo mejor. Tú tienes una dolencia, pero tú estás leyendo, por ejemplo, Isaías 5 que dice, por su llaga fui curado. Oh, yo creo esta promesa, Señor, y tú eres sano. A muchos le ha pasado. Esa es la primera manera de que tú puedes ser sano. La segunda manera es que tú vayas donde alguien, un amigo, un familiar, un hermano en Cristo, y le digas, mira, ¿puedes orar por mí? Porque estoy enfermo. Y si esa persona ora por ti y tú tienes fe, y el Señor se agrada, y el Señor es su voluntad, ahí recibe sanidad. Y a muchos le ha pasado también eso, ¿sí o no? La tercera es lo que se leyó hoy también. Cuando tú vas a los pastores de la iglesia, a los ancianos, y le pides que oren por tu vida, te unge con aceite, dice, y la oración de fe, y cuando se unge con aceite, que el aceite representa la unción del Espíritu Santo, salvará al enfermo. Tú vas, tú tienes fe, tú oras, oran por ti, y tú te sanas. Aquí hemos tenido muchos testimonios de eso. Y la cuarta es que cuando alguien, y atención con esto,
con los dones de sanidades, ora por ti y tú recibes una sanidad en su voluntad. Porque esto tenemos que entender siempre. Aquí no se trata, mi hermano, de decretar, de declarar. Todo queda en las manos del Dios soberano. Es su voluntad. Es su voluntad. Hace una semana fuimos a orar por Luis, diagnosticado con cáncer terminal. Oramos, ungimos con aceite y el viernes partió con el Señor. Y esta semana creo que vamos a hacer el memorial. Pero nos ha tocado ir a orar por una hermana con cáncer terminal de pulmón, categoría 4, metástasis. Esa hermana era una pasa de uva. Y al mes y medio la tuvimos aquí en el altar dando testimonio de que el Señor la sanó completamente y se fue el cáncer. Gloria a Jesús. Y algunos dirán, ¿y por qué a ella sí y por qué a Luis no? Son cosas que no vamos a entender. Dios es soberano. Cuando hace aproximadamente 10 años, mi pastor, querido pastor Dave Midwood, americano, el doctor Midwood, allí en el norte, me llama y me dice, Marcelo, estoy enfermo, tengo cáncer y ya estoy en categoría 4. Digo, wow, un hombre de 60 y algo de años, en ese momento director de Vision New England, una asociación de 5,000 iglesias americanas, viajando por todo el mundo, un maestro de la palabra, tremendo padre de familia. Mi pregunta era, ¿por qué? Dije, Dave, vamos a orar. Todas las iglesias, imagínate, todas las iglesias, todo el mundo cristiano orando por él. No duró un mes. Se fue. El Señor se lo llevó. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué? Si hay alguien que no se tenía que ir, era él. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo sabremos cuando estemos en la presencia del Señor. Ahora, que Dios todavía se mueve, que Dios todavía sana, que todavía los dones de sanidades están en vigencia y el Señor quiere sanar, por supuesto que sí. Dios todavía sana y lo hace en medio nuestro y lo vemos con nuestros propios ojos. Hemos visto testimonio, Dios lo hace. Así que cuando alguien ora por ti que tiene los dones de sanidades, y yo lo he visto y aquí en la iglesia lo tenemos, no es suficiente con que alguien con los dones de sanidades ore por ti. Se necesita una fe, y estuve buscando una palabra en español, porque hay veces que las palabras en inglés como que tienen más sentido. Hay algo que es el release. Se necesita algo que tú tengas una fe, que tú puedas, que ese poder de Dios sea soltado, sea release. Tú puedas absorberlo con tu fe. Y el ejemplo que encuentro aquí es cuando Jesús iba camino a la casa de Jairo y la mujer con el flujo de sangre lo tocó. Jesús ni siquiera oró por ella. Pero por supuesto Jesús tenía los dones de sanidades. Todos los dones. Esa mujer solo en su mente ella estaba convencida que ella decía, si tocare el borde de su manto yo seré salva. Era la fe que tenía. Ahora, Jesús tenía los dones de sanidades. Pero esa mujer tenía fe. Entonces, alguien con los dones de sanidades puede orar por ti, pero tú necesitas tener esa fe que absorba, que le haga el release al poder de Dios, de tal manera que cuando Jesús, entre miles de personas que lo estaban apretujando y llevando, dijo, momento, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Tener 100 personas a tu alrededor, porque sentí que poder de mí salió. Y ese poder es release, no encuentro la palabra que me guste todavía en español. Desatado, me gusta desatado, es soltado cuando alguien con fe está dispuesta a recibir esa sanidad. Y sí, tienes a alguien con los dones de sanidad que está orando por tu vida. Así funciona. Podemos usar otra palabra y es
demandar, es como que demando eso, ese poder con mi fe, pero no me gusta porque ahí ya entramos mucho en el declarar, decreto, cancelo. Usted va a escuchar muchos de estos vocabularios modernos que cancelo esta enfermedad. Está bien, tú puedes decir, no la acepto, no lo recibo, yo creo que soy sano, pero de allí a decretar y cancelar y legislar y tantas barbaridades. Oramos, confiamos, como dice ese cántico, con mi fe te alcanzaré y sé que mi milagro recibiré. Pero en definitiva, está todo en las manos del Señor. Y su voluntad es la que prevalece porque Él sigue siendo el Dios soberano. Nunca podemos ir en contra de la soberanía de Dios. Podemos pedirle a alguien con los dones de sanidades que ore por nosotros. Claro que sí. Podemos, por fe, movernos y hay que dar un paso de fe. Esa mujer, arrastrándose, llegó a Jesús. Tal vez tú que estás aquí en esta noche has dado un paso de fe porque escuchaste que hoy vamos a orar por los enfermos. Cuando la semana pasada yo les dije que trajeran, y yo utilicé un término que en Argentina se usa, pero para otros países no es el adecuado, que es prenda. En Argentina prenda es una prenda de vestir, puede ser un pañuelo, una camisa, y aquí y para muchos prenda puede ser joyas, aros. Entonces cuando yo dije traigo una prenda, algunos dijeron, está haciendo pactos el pastor. Tráigame una prenda de oro y yo te sano a tu familiar, ¿verdad? No es así. Yo me refería a una ropa, y esto es bíblico. El apóstol Pablo, los apóstoles le llevaban pañuelos, le llevaban cosas de enfermos que no podían llegar. Entonces, si tal vez alguien esta noche llegó a la iglesia porque se dijo que se iba a orar, ya está dando un paso de fe. Está creyendo. Si alguien trajo tal vez una ropa, un pañuelo de alguien que está enfermo y no puede venir, está dando un paso de fe. Y eso Dios lo mira con mucho agrado. Entonces cuando oramos por esa vida, y si es la voluntad del Señor, esa fe produce que ese poder sea soltado. Esa es la palabra, soltado. Que sea soltado y que tú puedas recibir la sanidad, pero siempre bajo la voluntad del Señor. Él es soberano y Él sabe que es lo mejor para nuestras vidas. Nosotros no. Si fuera por mí, yo hubiese querido tener a mi pastor muchísimos años más, pero por alguna razón el Señor se lo llevó. ¿Cuál es esa razón? Lo veremos en el cielo, cuando estemos en la eternidad con Jesús. Pero mientras tanto, los milagros ocurren, las sanidades ocurren. Mientras tanto, hay muchos con una fe inquebrantable en que han creído en las promesas del Señor. Aquí, en esta casa, en esta noche, se encuentran personas que han pasado problemas graves. Sin embargo, su fe fue lo que los mantuvo en pie y pudieron ver un milagro, pudieron ver la mano del Señor, pudieron ver una sanidad, fueron levantados, fueron restaurados. Gloria a Jesús. Y el mismo Jesús está con nosotros aquí en esta noche. Así que con esto terminamos los 6 dones y nos quedan 9 para mañana. Pero quiero que entiendas que fe, milagros y sanidades operan en conjunto como todos los dones. Y lo que vamos a hacer esta noche, voy a llamar a los músicos y cantantes que regresen, es que vamos a adorar al Señor.